We'll see. Procrastination. But I've literally watched wait, all this week. Rosie, Like, Rosie. Yeah. You can wait for Anga. Anga's coming. She can drive for you. Oh, I'm gonna go to Sainsbury's and get some food. She can drive to Sainsbury's as well. Don't walk. It's fucking dark Oh, outside. I'm gonna get an Uber from Sainsbury's. Anga's coming in a minute. Yeah, but I need to do a food trip. Just go. It might be lit for a while though, because it's No, go. Talk to Lucy. I got something here. Well, stay here. No, I feel bad. Why? Because he's like, he just. Yeah, so I Mate, he's so nice. So bye. Talk to Lucy. He knows. we see him every day. Yeah, so go. Talk to Lucy. I'm going to go to my class. Hola, ¿cómo estás? Ok, todo bien, Richie? Ok. Estoy bien. Entonces, bueno, ahí estoy grabando la sesión porque la vamos a hacer, fue un poco más ordenada, creo, para que le quede ahí todo el material. También vamos a trabajar en este, digamos, archivo y se lo voy a ir pasando, digamos, progresivamente y vamos a grabar las sesiones en caso de que usted las quiera volver a ver. Sí, estoy muy feliz que haya pasado ese examen porque lo pasé con, o sea, no lo pasé con excelente como una nota súper alta, pero lo pasé con una nota buena, o sea, lo pasé como con un 80, digamos. Sí. Ok, no, excelente. Está muy bien. Sí. Y vea, para hoy, digamos, lo que yo tengo es la sesión de las funciones lineales. Entonces, como usted está viendo también una parte de lo que son bueno, una parte de matemática pura y también una parte de matemática aplicada. Entonces, hoy vamos a hacer como un poco como de refrescar lo que son las demostraciones y eso. Y vamos a aprovechar del tema de las funciones lineales, que es un tema que no es tan complicado. Y entonces, vamos a hacer algunas pruebas, digamos. En lo que consiste básicamente es, digamos, cuando usted hace matemática aplicada, usted lo que está haciendo es una aplicación de las fórmulas y entonces está usando cosas que ya están hechas para resolver casos más particulares. En cambio, cuando usted está haciendo matemática pura, está haciendo las bases, es decir, usted está haciendo las fórmulas, está demostrando cosas que después usted puede utilizar, pero en sí es más abstracto, ¿verdad? Se trabaja más con letras que con los números. Entonces esa es como la diferencia. Ok, vea. Entonces, el primer tema, ¿verdad? El tema 1 va a ser las funciones lineales y las cuadráticas. Y lo que tenemos son funciones lineales de momento. Entonces, ¿qué son las funciones lineales? Bueno, las funciones lineales son una línea recta, ¿verdad? En el plano. Eso quiere decir que es una línea que es completamente recta, como estas que están aquí, y va a cumplir unas ciertas características, digamos. Por ejemplo, digamos, las líneas pueden ser crecientes, como en este caso, digamos, lo que tenemos aquí. Pueden ser también líneas decrecientes y pueden ser líneas que son constantes, como esta. Pero tienen que ser constantes de manera horizontal, o sea, no pueden ser constantes de manera vertical porque entonces ahí ya no se cumple que sería una función. ¿Ok? Pero no, ¿eso existe o no? Sí, pero no es una función, digamos. Ok. Okay. Esta No, línea pero es vertical, pero no tal sería. vez no me lo preguntes, digamos. Ajá. Sí, sí, no, digamos que estos son como decir los ejemplos de funciones y vamos a ver como estamos viendo como decir las características que tiene que cumplir una función lineal y a partir de eso vamos a hacer unas demostraciones de algo. Entonces, eso va a consistir, digamos que hoy como para que usted caliente un poco de esa parte y ya después vamos haciendo como el otro tema y así, pero de momento entonces nos vamos a concentrar en esto. Tenemos esos ejemplos, ¿verdad? De momento, que son ejemplos de gráficos. Ahora, otra de las cosas que tiene que cumplir una función lineal es que por cada par de puntos pasa una única recta. Si usted toma dos puntos, cualesquiera, va a existir una única recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Eh, Luego, vamos a cumplir otra cosa, digamos, si usted toma dos puntos cualesquiera sobre una recta, entonces se va a cumplir lo siguiente, que esta es como decir la relación más importante y lo que define que sea una. ¿Cuál? Sí. No, perdón, es Ajá. que me dijiste. O sea, no, ya, es que me estabas diciendo la más importante de todas, ¿cuál era? Ok, sí, digamos aquí, lo que le estaba diciendo es que
Primero que usted puede poner 2 puntos en el plano, entonces por esos 2 puntos pasa una única recta. O sea, Ah, yo sé, usted sí, yo no sé lo puede que era dibujar, como, ok. ajá, usted no puede dibujar dos rectas distintas que pasen por esos 2 puntos, digamos. O sea, solo hay una única recta. Ahora, esta que viene es tal vez la más importante y lo que define realmente lo que es una función lineal. Recuerde que aquí lo que estamos haciendo es como hacen los matemáticos, digamos aquí, que le damos como unas cuantas características, muy poquitas, y a partir de ahí vamos a desarrollar un montón de cosas. Entonces, vamos a hacer eso para este caso de la función lineal, como le digo, un poco para que usted recuerde más que todo las cosas que son como de las cosas formales, digamos, de las demostraciones y eso, y vamos a ir haciendo cálculos un poco abstractos, pero después vamos a hacer también ejemplos, digamos, ejemplos con más numéricos para que haya un balance, digamos, como entre las dos cosas. Entonces, vea, de momento tenemos la propiedad uno, ¿verdad? Que las líneas pueden ser crecientes, decrecientes y constantes de manera horizontal, pero no vertical. Eh, Luego que por cada par de puntos pasa una única recta y viene la tercera, que esa es la más importante. Si usted tiene 2 puntos cualesquiera sobre una misma recta, entonces imagínese que estamos en la recta que está aquí abajo. Entonces, piensa en los 2 puntos cualesquiera. Yo escojo los 2 puntos verdes que aparecen ahí. Entonces, algo que define que sea una relación lineal es que eh, si usted toma la variación de y y la divide entre la variación de x, entonces eso le va a dar un valor constante independientemente de los puntos que usted escoja sobre esa recta. Es decir, que si usted escoge 2 puntos cualesquiera sobre una misma recta, recuerde, cualesquiera, no importa cuáles sean, entonces siempre se va a cumplir que el cociente del cambio vertical, es decir, la diferencia en los yes, ese es el cambio vertical, entre el cambio horizontal, que va a ser la diferencia entre los x, entonces siempre se va a mantener constante. Ok, entonces así en términos, digamos, de símbolos, lo que estamos diciendo es que existe un valor A, ¿verdad? Va a existir una constante real, es un número fijo. Entonces, hay un único número fijo que va a existir y que cumple que para esa recta, sin importar los puntos que usted seleccione, usted lo que va a tener es que la diferencia del cociente de y entre la diferencia del cociente, bueno, aquí entre el cociente de x, se va a cumplir que es un único número fijo, sin importar de las diferencias que usted elija. Entonces aquí estamos nosotros diciendo a lo siguiente, este delta, que es ese triángulo, pero eso es un delta x, significa el cambio en y. ¿Qué significa? Que si usted tiene los 2 puntos, por ejemplo, usted tiene aquí estos 2 puntos, ¿verdad? Que yo se los puse en rojo aquí en el texto. X0, y0 tiene x1, y1. Entonces, esos puntos Sí. vamos a tener coordenadas en x y coordenadas en y. Entonces, el cambio en y va a ser simplemente restar los y. Escoja la posición que quiera. Yo siempre escojo el segundo menos el primero. Entonces, si escogemos el segundo menos el primero, lo que vamos a tener es y1 menos y0. Y luego hacemos lo mismo con el cambio en x, ¿verdad? Respetamos el mismo orden que escogimos. Entonces, x1 menos x0. Y ya, eso es como decir la forma en la que uno siempre calcula la pendiente, ¿ok? Ok, y es X0 siempre. Es que yo había visto que siempre era como X1 menos X2, pero no Sí, sé. vieras que puede ser cualquier letra, digamos, no importa el índice. Solamente que yo vi como que empezaban en cero, entonces traté de ponerle cero. Al Ok, menos en las vea, pues notas que me pasó. Pero supongo que es lo mismo, nada más una manera es, de ponerlo. ujú. Los índices son, no, eso es lo de menos. Ok. Simplemente, digamos, tienen que ser, sí, 2 puntos que estén sobre la misma recta. Ok. Ok, Entonces, vea que aquí tenemos incluso aquí tenemos, vea, un punto que yo puse en anaranjado, ¿verdad? Entonces, yo estoy diciendo que esa A se va a mantener constante independientemente de los puntos. Es decir, por ejemplo, yo escogí aquí en esta primera parte, lo que estamos escogiendo es el punto x0, y0, y luego y1 y x1. ¿Ves? ujú, Entonces, con ese cociente me da A.
Listo, ya yo tengo el valor de A determinado. Ya ese valor no cambia. Entonces, yo puedo escoger cualesquiera otros valores. Entonces, por ejemplo, este X, vea que se pertenecen a la recta. Pertenecer significa que usted los va a encontrar sobre la recta. Entonces, usted escoge esos otros. ¿Y qué va a pasar? Que si usted hace la diferencia en Y para esos par de puntos y hace la diferencia en X, entonces esa división siempre va a dar lo mismo. Pues entonces, independientemente de la selección que usted haga. Ok. Puede ser Y1 menos Y0, puede ser Y0 menos Y1, lo mismo. Es lo mismo, pero siempre y cuando usted haga digamos, eso es un orden. Entonces, el orden que usted escoja es independiente, pero usted tiene que escoger el mismo orden para Y y para X. Ok. Ok, entonces, listo, hasta ahí estamos bien. Sí, sí. Esto es como una propiedad, digamos, esa es la tercera propiedad, digamos, y con esa ya podemos construir. Vea que de momento, usted sabe cómo se ve, digamos, la fórmula, por decirlo así, de la recta de una función lineal. Normalmente le pueden decir a usted Y igual bx más a o ax más b o mx más b, cualquiera de los dos. Ok, esa es, digamos, la fórmula, pero nosotros lo que vamos a hacer hoy es tratar de ver cómo podemos, con esta información que está aquí, Ujú. intentar deducir esas cosas, porque como estamos en... Vos a mí me dijiste que esta te parecía más fácil que la pasada. ¿Por qué? Yo creí porque lo que vi fueron como ciertos cálculos, nada más, pero no había notado completamente todo el material, ¿verdad? No había visto que también usted tenía que hacer como una parte de mate pura. Entonces, no es que sea difícil, pero es que va a llevar más análisis abstracto. Es decir, Sí, usted porque tal vez a mí, va... digamos, cuando yo hice este examen, o sea, yo sufrí, o sea, intenté estudiar y todo y aún así no pude. Pero es porque, bueno, no entendía mucho y tampoco tenía como las bases. Pero estadística digamos, me pareció muy fácil hasta el final. Al final sí me pareció como, al final del examen de estadística me pareció muy duro. Pero en este sí creo, digamos, yo no sé por qué estoy viendo matemática pura, si veo negocios, pero bueno, me pusieron Ajá, matemática pura. sí, sí, entonces, digamos, en un primer vistazo me pareció más sencillo, pero luego me di cuenta que tenía que ver cosas abstractas. Entonces, no es que sea difícil, pero a veces como las cosas más abstractas le suele costar más a la gente, digamos, Sí, porque ya no está viendo números, sino que está viendo solo letras, 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 y tal vez como con tantas letras se pierde el sentido de qué es lo que está haciendo. sí, Eh, porque digamos, es lo mismo que yo te decía que me costaba mucho con la estadística, que digamos, yo entiendo, digamos, vos me podés a mí poner, ok, vos tienes que hacer esto y esto y esto, y yo sé que tengo que hacer esto y esto y esto, pero a la hora de la hora, tipo de que me pierdo, o sea, de que me quedo viendo y digo, pero no sé qué hacer, o sea, cuando como ya tengo toda la información en la cabeza, cuando me ponen el papel en la mesa, me quedo así que no sé qué hacer. ujú. Ok, sí, sí, no, entiendo. Y por eso, digamos, en parte, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tomar esta clase para hacer un poco digamos, como de construcciones. Usted ve Ujú, que nada más nosotros tenemos tres propiedades, ¿verdad? Tenemos tres ujú. propiedades y la idea para que usted entienda un poco lo de la matemática pura es construir a partir de estas cosas el resto de todas las fórmulas. ¿Ok? Vos me pasa, pues puedes, o sea, no sé si puedes hacer eso, pero te acuerdas que para estadística Sí, me hiciste como muchas prácticas. sí, sí, sí. Eso me ayudó mucho. O sea, cuando a la hora de hacer el examen, como que ya iba fogueado, entonces ya eso me ayudó Exacto. bastante. No, aquí vamos a hacer igual. De hecho, ya para iniciando ya tiene práctica. O sea, ya hoy va a tener práctica. Entonces, yo voy a hacer, digamos, ciertas construcciones y yo le voy a dejar de práctica un par de construcciones más. Ok, Y para que usted agarre como un poco de esto de las demostraciones. Entonces, vamos a ver cómo nos sale esta clase. Vea, vamos aquí a hacer la deducción, digamos, vamos a hacer como la deducción de la fórmula de las lineales. linear function. Ok. Ok, entonces, ¿cuál es la fórmula para las lineales? Digamos que uno conoce normalmente. Entonces, uno normalmente lo que conoce es y igual. Podemos aquí escoger como ciertas letras, digamos, o no importa las letras que uno escoja, pero vamos a trabajar así. ¿Ok? Entonces, en general,
nosotros vamos a tener como función lineal esta. Pero vea que nosotros no hemos justificado nada. Es decir, nosotros, de momento, como le decía, nosotros tenemos las propiedades que están aquí, pero nadie nos ha dicho a nosotros en esto que está aquí que esta deba ser la fórmula, ¿verdad? Eso lo tenemos que deducir. Eso es parte, digamos, de la matemática que nosotros no podemos poner simplemente fórmulas y ya. Hay que justificar a partir de lo que existe cómo se construyeron. Entonces, eso vamos a hacerlo hoy. No va a ser tan complicado, ¿verdad? Yo lo voy a ir guiando paso a paso y yo lo voy a dejar ahí como unas ciertas construcciones. Entonces, vea, ¿cómo podemos empezar? Nosotros tenemos una propiedad importante. La propiedad es que cualesquiera dos puntos sobre una misma recta van a cumplir que el cociente, ¿verdad? De las diferencias que tenemos ahí siempre es constante. Y ya a partir de ahí vamos a poder construir la fórmula. Entonces yo empiezo, digamos, como empezamos en matemática. Entonces empiezo dándome dos puntos. Yo voy a empezar con los puntos en cero, pero eso no es importante, ¿verdad? Pueden empezar en el índice que sea. Entonces eso no importa. Entonces yo me doy dos puntos que pertenezcan al gráfico de la función. Recuerde que, digamos, yo necesito que los puntos sean, puntos sobre la misma recta. ¿Ok? Entonces, independientemente de los puntos que sean, yo necesito que ellos estén sobre la misma recta para que se cumpla eso de que el cociente siempre va a ser fijo, por decirlo de alguna manera. Entonces, recuerde que yo lo que estoy haciendo aquí nada más es dándome dos puntos. Entonces, piénselo así. Nosotros tenemos un punto por aquí, otro punto por aquí. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, que este primer punto, ese primer punto que está ahí, ¿verdad? Y este otro, van a representar X0, X1, van a representar Y0 y Y1. ¿Ok? Entonces, eso Ok. es nada más la representación que está. Ahora vea que, digamos, yo me doy dos puntos sobre la misma recta y eso yo lo represento con el grafo de la función. Es decir, el grafo está definido como, si yo pongo aquí la definición del grafo, el grafo es todos los puntos XY tales que f de X es igual a Y. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que son dos puntos que pertenecen a la función, nada más. Ahora que ya yo medí esos dos puntos, yo sé lo siguiente, por la propiedad 3, ¿verdad? Por 3, sabemos, digamos, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que existe un valor A, es decir, esa es la pendiente, ¿verdad? Lo que vamos a deducir que es la pendiente. Yo le voy a poner un nombre, pero más adelante. Entonces, sabemos que va a existir un valor que está fijo. Digamos, ese valor fijo, ¿qué va a cumplir? Que ese va a cumplir que es el cociente de la diferencia entre X y entre Y. Y escoja el orden que usted quiera. Digamos, no importa. Entonces, yo voy a escogerlo así, como es el segundo menos el primero. Y yo escojo ese mismo orden abajo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nada más tengo esa condición. Sí, que es lo mismo. Exacto. Exactamente. Pero ahora, digamos, ahora, como eso se vale para cualquiera, ¿verdad? Cualquier punto que esté en el grafo, ahora yo voy a tomar uno arbitrario. Digamos que estos son arbitrarios pero fijos, es decir, yo fijé un cierto valor. Digamos que este bien podría ser 5, 3 y dependiendo, ¿verdad? De los valores que pertenezcan a la función, pero ahí están abstractos. Son dos puntos ahí cualesquiera. Pero ahora yo me voy a dar uno todavía más abstracto, es decir, uno que no le voy a poner índices ni nada, simplemente lo voy a poner como X y Y. Ahora, voy a tomar este valor, digamos, este que está aquí, que también va a estar en el grafo, digamos. Este es igual, ¿verdad? Un punto en el grafo y me va a servir a mí como para tenerlo ahí referenciado, digamos. Tomamos otro punto en el grafo, digamos, y por 3 también, digamos, por 3, sabemos que A va a ser igual, de nuevo, a la diferencia de Y entre la diferencia de X. Ahora, si yo tomo, digamos, tome cualquiera, ¿cuál quiere tomar? Por ejemplo, tomemos Y0. Si yo tomo Y0, digamos, tomo ese par con Y0, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esos dos? Si yo quiero hacer, digamos,
este que está aquí y lo voy a hacer con el de Y0. Recuerde que no importa los puntos que yo escoja. Entonces yo sé que esa constante que ya yo fijé, ya esta constante vale A y es igual a este cociente, que ya eso es un número por sí solo. Yo sé que ahora si yo tomo cualquier otro número arbitrario, también se va a conservar eso del cociente. Entonces yo nada más lo que voy a hacer es expresarlo en términos de este nuevo, digamos que en términos de este nuevo punto que yo elegí. Entonces vea que nada más es Y quitándole Y0, ¿verdad? Entre, a ver si me sigue ahí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, ahí yo hice Y, digamos. Yo Ajá. aquí, yo hice Y Y0. Y entonces, ¿cuál sería el denominador ahí? Ajá. Lo que va abajo, me estás preguntando. Sí, correcto. Ah, X, sería X por X, menos X0, perdón. Exacto, ¿verdad? X menos X0. Ok. Ok, entonces vea que ya yo tengo una ecuación, es decir, ya yo sé que A vale este cociente que está aquí. Entonces yo puedo ahí nada más decir, bueno, está bien. Entonces, de ahí eso implica, digamos, de aquí yo puedo deducir, eso implica es como que yo puedo deducir a partir de ahí. ¿Qué es lo que yo puedo deducir? Bueno, puedo deducir, le voy a dar vuelta nada más, ¿verdad? Aquí, para ponerlo de este otro lado, que esto es igual a A. Y ahora lo que voy a hacer es deducir otra cosa más. Yo puedo pasar a multiplicar ese. Entonces, de este lado solo me va a quedar Y menos Y0. Y de este lado me va a quedar el A multiplicando al X menos el X0. Ok. Ah, ¿por qué? Perdón, ahí me fui. Sí, digamos, nosotros tenemos una igualdad, ¿verdad? Si quiere, vamos a irlo haciendo como un poquito aquí con un paso extra. Nosotros tenemos esta igualdad, ¿cierto? Entonces, Ajá. sí, una igualdad es una igualdad. Si usted, Ajá. si usted, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Si usted, por ejemplo, tiene una igualdad, para conservarla, usted puede, digamos que usted venga y usted tenga un 9 igual a 9, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo a este 9 le multiplico un 2? ¿Qué tengo que hacerle a este otro 9 para que se conserve la igualdad? A este 9 De, multipliqué 2, vea, quedó así. Pero a este 9, ¿qué lo tengo que hacer para que se mantenga la igualdad? no es ponerle un por dos igual. Lo mismo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Sí, sí. Entonces, vea, yo puedo Pero ver. espera, ¿santo que? Sí, ¿Y sí. ese 2 de dónde salió? No, no, no salió de ningún lado, pero yo le apliqué algo a la ecuación, entonces yo para mantener el balance tengo que hacerle lo mismo al otro lado, Ok, independientemente de lo que le hice. lo que haga una afecta a la otra, eso es todo. Exacto. Le tengo que hacer lo mismo prácticamente para que se conserve. Entonces ahí, ¿me cree con eso? Sí. Sí, 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 Ok, sí. entonces ahora yo de la nada me voy a multiplicar por X menos X0. Pero ¿qué le tengo que hacer al otro lado para conservar la igualdad? Lo mismo, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿cuál va a ser el truco? Que digamos, si yo tengo un denominador así y yo lo multiplico, ¿verdad? Que se cancelan. Sí, Sí. es como, nada más piénselo así. Si usted tiene 9 entre 2 y lo multiplica por 2, es como que lo cancela, entonces le queda 9. Ujú. ¿Sí? Entonces, ok, está bien. Entonces ahí me creé. Ahora que ya tenemos eso, ¿cómo simplifica esta parte de aquí? Simplifica en Y menos Y0. Y de esta parte de aquí simplifica en X menos X0. Hasta ahí está bien. Sí. Sí. Ok. Ahora vea que ya yo puedo, digamos que despejar el Y. Yo el Y lo puedo despejar como A por X menos X0 y paso el Y0 a sumar, digamos, este Y0 que tengo aquí. Es lo mismo, es como que yo agregue más Y0 aquí, entonces para conservar la igualdad, agrego Y0 de este lado. Cuando yo resto y sumo lo mismo, se matan y solamente queda el del otro lado. Eso es como decir la justificación de por qué uno dice, ¿verdad? Cuando está haciendo ecuaciones, que lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está sumando pasa a restar. Pero realmente lo que usted está haciendo es aplicando una misma operación a ambos lados para conservarlo. Entonces, hasta ahí está bien, sí. Sí, Sí, o sea, Ajá. creo que entiendo. Aquí nada más estamos como despejando, ¿verdad? Estamos,
Vea, la idea de esto que estoy haciendo es poder deducir esta fórmula que está aquí arriba. Esta es nuestra meta. ¿Ok? Yo puedo llegar a esto. Cuando yo llegue a esta parte, ya logramos la meta. Estamos deduciendo esa fórmula que no existe de momento. Entonces la vamos a construir. Vea que ya yo estoy aquí, llegando a una parte en la que tengo que y es igual a por todo esto. Entonces, yo lo que voy a seguir haciendo ahora es, vea Es que, que sí, creo que ese tipo de matemática, cuando uno ya entiende, como que es más fácil aplicarla, pero no es como la otra, que uno tenía las cosas, pero tenía que tener muy buena, uy, perdón, tenía que tener las cosas, pero que tenía que tener muy buena vista como de las, como como, no entiendo cómo explicarlo, como que tiene que tener muy buen espacio de lo que está sucediendo para poder aplicarlo. tenía que tener un contexto, sí, de Exacto, ver. aquí solo es como, si con lo que uno sabe lo tiene, pero es más complicado porque son más cosas. Sí, pero va a ir viendo, digamos, con lo que hacemos hoy, la idea es esa, que usted empiece como a hacer un poco de demostraciones. Ya luego va a ver que va a ser más sencillo. Entonces, de momento sí, sí lo va entendiendo, digamos. Sí, de momento sí. Vamos bien, pues vamos bien. Vea que ahora ya tenemos esto, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo pueda despejar un poco. Yo ya sé, digamos, yo ya sé ciertas cosas, ¿verdad? Ya yo sé cuánto vale A. Entonces, lo voy a marcar. Recuerde que A vale esto. This fucking part. Lo voy a hacer aquí. Eso es lo que vale A. Y esto ya es un número. Recuerde que yo elegí estos como números, ¿verdad? Entonces piensa que en la vida real esto va a ser, por ejemplo, 3 ya. Este cociente dio 3. Entonces es un número que él ya existe y es fijo. Solamente que está expresado en términos de unas letras, pero ya es un número como tal. Entonces de ahí Sí, vamos a solo que para. hay que encontrarlo nada más. Sí, ya él existe ahí. Solo que yo no le puedo dar un valor numérico. ¿Por qué? Porque vea que estamos trabajando de manera abstracta. Entonces, es imposible que yo le diga a usted cuánto vale eso. Él existe y es un valor, pero no se puede decir quién es como un número como tal. Es ese valor y ya. Entonces, cuando hagamos ejemplos, ya vamos a aterrizarlo a números. Pero ahorita estamos, como decir, en la fórmula más general posible. Ok, entonces ya tenemos el Y y ya tenemos un poco ahí de despeje, como que ya se va apareciendo a lo que yo ocupo. Entonces ahora vea que yo, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer un poco de despeje más. Digamos, aquí me va a quedar AX, ¿verdad? Cuando yo multiplico este por este, me queda AX. Y cuando multiplico este por este otro, me va a quedar menos A por X0 más Y0. Ahora, vea que ya yo tengo este término como que ya empieza a aparecer con este término de aquí arriba, ¿no? Ya él ya empieza a salir. Entonces voy a ver quién es B ahora. Vea que B, que tiene que ser B. B tiene que ser una constante. Entonces, yo lo que voy a tener es que Y va a ser igual a AX. Y ahora voy a poner aquí un poco lo que es el despegue. Voy a poner más y voy a acomodar el Y0 de primero menos AX0. ¿Ok? Ok, Y ya esto sería, digamos, si usted ve, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Vea, lo que acabamos de hacer es expresar una parte que no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque depende de X. Siempre que yo varíe el X, ese valor va a cambiar. Pero ¿qué pasa con esto otro? Si yo varío el X, no importa. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que tengo es un Y0 que no depende de X. Tengo un A que vea que el A no depende de X. Lo vea aquí arriba, él no depende de X. Y tengo un X0 que él tampoco depende, ya es un número como tal y no depende de X. Entonces, ¿qué significa no depender de X? Es no depender del X explícitamente como tal. Ya ellos son como ciertos números ahí. Entonces, vea que lo que acabamos de encontrar que es que yo a esto le puedo llamar B. Esto es una constante que yo le puedo llamar B. Y este es mi A. Ya ese es el valor que tengo como A. Entonces, esto lo puedo reescribir. Vea que esto lo podría yo reescribir como AX, vamos, más B. ok, pero, ay, Ok.
Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que yo voy a partir de esto, yo voy a dar unas fórmulas. Yo a partir de esto puedo dar aquí unas fórmulas para saber cómo se puede calcular ya en términos generales. Entonces, vea, esto es lo que acabamos de encontrar, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué Ajá, es lo que podemos deducir? Digamos, yo esto lo puedo reexpresar de otra manera. Digamos, ya yo sé cuánto vale A. ¿Cuánto es A? A es Y1 menos Y0 ajá, entre X1 menos X0 multiplicado por X más, ahora ¿quién es B? más Y0 menos A. Pero X, vea quién es A. A era Y1 menos Y0 dividido entre X1 menos X0 multiplicado ya por el X0 que está ahí. Se ve un poco más complicada, ¿verdad? Pero lo que hicimos simplemente es poner A como lo que vale en sus términos de Y1 y Y0 y poner B en términos precisamente de lo mismo, de Y1, Y0, X0. Entonces, ya yo tengo cómo es la fórmula para hallar una recta. Pues las rectas son como lo más sencillo que existe, pero también tienen sus cosas, ¿verdad? Tienen su manera de expresarse. Yo a esto que está aquí le voy a llamar, ya sabemos, ¿verdad? Que a esto le llamamos A y esto es la pendiente. ¿Ok? Y yo a esto que está aquí, yo lo voy a llamar B y esto se llama una constante. Ok. No sé si de momento usted como que va comprendiendo ahí. ah, Nada más creo que sí. acabamos de deducir, digamos, la fórmula de la lineal. Y nosotros acabamos de encontrar unas fórmulas ahí. Entonces, yo en resumen, lo que voy a hacer es poner aquí que, digamos, lo que acabamos de hacer es esto, vea. Dados Y0, no, así. Dados, vea, X0, vamos a ver, Y0, X1, Y1, ¿verdad? En el gráfico de una función, es decir, dos puntos de una recta. La recta Okay, but that's what get refunded. What? Because that's half McFlurry and I ordered two. Ok, siga. Sí. Entonces, dados estos dos puntos, ¿verdad? La recta que pasa por esos puntos es y igual a x más b, donde a usted lo puede calcular como y1 menos y0 entre x1 menos x0. Y b, usted lo puede calcular como todo esto que hayamos puesto aquí. Entonces va a ser, agarre y0, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar y0 y le vamos a quitar, ahora sí, y1 menos y0 dividido entre x1 menos x0 y eso lo multiplica usted por x0. Ok, entonces estas son como decir las fórmulas en resumen que nosotros acabamos de averiguar. Ok. Eh, y ya, no es complicado, digamos. Es largo, pero no es complicado, sí. Eh, Eso nada más es para deducir, digamos, eso no siempre se tiene que hacer, es decir, ya cuando usted le pidan una recta, ya usted puede usar estas fórmulas, pero ya usted las justificó, pues que eso era lo que no existía antes. Ya nosotros acabamos de justificar las fórmulas para una recta, y eso es parte de la matemática pura, demostrar las fórmulas que usted después puede aplicar. Eh, yo le hice este ejercicio, ¿verdad? Porque así es como más o menos lo que le van a pedir, ¿verdad? A veces como justificar cosas, entonces ya usted va a estar un poco fogueado en lo que es justificar, pero después vamos a aplicarlas. Ya cuando las aplicamos, usted usa números, sustituye, calcula y listo. Eso es más fácil, más directo. Pero la justificación a veces se puede complicar un poco. Entonces, ¿cómo vio esta? Está más o menos, ¿verdad? Sí, en un nivel
Sí. El Sí, nivel sí la como entiendo, para... sí la entiendo, pero tengo que practicar. Eso es Ajá. todo. Ok, entonces vea, no hay problema, porque vea que ahora lo que vamos a hacer nosotros es precisamente hacer unos más numéricos. Entonces, vea, voy a hacerle aquí, ejemplo 1, vea. Pues vamos con el primer ejemplo, como le digo, para calentar. Entonces, el primero va a ser, vea, demostrar que la recta que pasa por 1,1 y 5,5 es la identidad. ¿Ok? Ujú. ¿Qué significa la identidad? Vea, aquí. Identidad significa que Y es igual a X. ¿Ok? Entonces, vea, eso es lo que hay que demostrar utilizando el mismo procedimiento que acabamos de hacer. Tal vez lo vio complicado antes porque estaba muy abstracto, pero ahora ya tenemos números para ir poniendo. Entonces yo lo voy a ir Ujú. guiando, digamos, en cómo se hace eso. Recuerde que casi todo lo que hicimos está basado únicamente en la propiedad 3. ¿Ok? Entonces eh, recordemos que por 3, digamos aquí el 3 va a representar esta, ¿verdad? Que el cociente, digamos, que usted sabe que, digamos, por 3 existe un valor A en R, tal que, entonces, va a existir un valor, ¿verdad? Que ese valor va a ser igual a la diferencia en Y dividida entre la diferencia en X. Ahora sí, ya tenemos números, ya podemos ponerle números. ¿Cómo haríamos la diferencia en Y? Dígame como qué resta agua arriba. Y pondría 1 menos 5 Sí, dividido entre 1 menos 5. ok, los agarró al revés, pero no importa. El orden no importa, recuerde, el orden no O importa sea, siempre y cuando los agarre igual. los acomodé bien, ¿verdad o no? Sí, sí, porque usó el mismo orden arriba y abajo. Ok. Ok. Ahora, ¿cuánto da eso? 1, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces vea que esa es como decir la pendiente, pero no puedo yo decir, ah, bueno, esta es la pendiente. No, porque estamos construyendo la función. Entonces, ya yo sé que ese A vale 1. Ahora, yo me doy, entonces yo digo, entonces yo me doy otro punto arbitrario, recuerde que eso era, yo me doy otro punto arbitrario en el gráfico de esa misma función. ¿Ok? Ya yo sé que digamos, estos dos valores pasan por una recta. Ujú. ¿Ok? Entonces, pasan por una recta. Entonces, ahora yo me doy otros dos valores que pasen por esa misma recta, que van a ser, estos sí son arbitrarios, vea que le puse X y Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno, ¿verdad? Lo voy a poner con todas sus letras. A va a ser igual a la diferencia de los Y entre la diferencia de los X. Pero ya yo sé que eso es 1. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? Tal vez voy a ponerlo así en un momento. ¿Cuál es la diferencia ahora de los Y si yo escojo este valor y escoja el que usted quiera allá arriba? Agarre cualquiera, digamos el 1. Sería Entonces, ¿cómo y se ve la no, diferencia? 1 menos 5, ¿no? No, no, porque ahora vea que estamos agarrando estos dos. El truco es que ahora yo voy a cambiar el valor por